Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Valeria Guadalupe Franco Villanueva, licenciada en Nutrición, maestra en Gastronomía y Nutrición y consultora en lactancia materna. Certificación internacional ISAC nivel 2. Diplomados en Síndrome Metabólico y Obesidad, educador en Diabetes, Nutrición y Deporte, así como en Nutrición Materno-Infantil. Curso en Nutrición y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid, ponente y tallerista nacional e internacional. 5 años como experiencia docente. Consulta privada con 10 años de experiencia a la fecha. Actualmente, coordinadora de posgrados en nutrición de la UBAC, docente de licenciatura en nutrición y de licenciatura en gastronomía, así como integrante de la mesa directiva del Colegio Michoacano de Nutriólogos. Universidad Vasco de Quiroga, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Bueno, pues muy buen día a todos. Tengo el gusto de saludarlos. Gracias por la presentación. El día de hoy me voy a permitir compartir pantalla para pues hacerles llegar este conocimiento que tanto me gusta a mí, que espero que sea de su interés. Muy bien. Espero que ahí todos estemos viendo la pantalla. Se ve correctamente, gracias. Gracias. Excelente. Bueno, el tema de hoy es influencia de los alimentos en las emociones, como bien se abordó anteriormente. Muchas veces pudiera generarnos algunas dudas referente a esto, ¿no? De si efectivamente existe esta relación. Para empezar, me gustaría compartirles cuáles son los objetivos de esta charla. Son identificar la relación entre el consumo de alimentos y el desempeño laboral, reconocer la definición de emociones, reconocer la definición de alimentación, identificar la relación del consumo de ciertos alimentos con las emociones para favorecer la elección en beneficio de la salud y el mayor desempeño laboral, identificar las relaciones de las emociones con el consumo de alimentos para prever las conductas de elección de alimentos en beneficio del mejor desempeño laboral, y como temas a tratar para obtener esos objetivos tenemos la comunicación asertiva y el desempeño laboral, el concepto de emociones, concepto de alimentación, relación entre alimentación y emociones, neurotransmisor principal de la regulación de estas emociones, alimentos que favorecen el aumento de serotonina, factores influyentes en sinergia con la alimentación, que favorecen el estado de ánimo,
y emociones que favorecen el consumo de ciertos grupos de alimentos. Muy bien, sin más preámbulo, vuelvo al tema de la pregunta, ¿no? La pregunta focal en esta charla es, ¿realmente el consumo de los alimentos, o sea, lo que yo elijo comer, va a tener alguna influencia en mi desempeño laboral? Si no, me gustaría que se fueran realizando este cuestionamiento, ¿no? Y que vayamos poco a poco desenredando esta pregunta e identifiquemos cuál es la respuesta. Entonces, primero que nada es importante mencionar que para el tema laboral la comunicación es indispensable, ¿no? Me gustaría hacer como este análisis. La comunicación es indispensable en el tema laboral. ¿Qué es la comunicación? Para empezar, según las circunstancias, puede ser un proceso simple o complejo, evidentemente, relacionado con oportunidades de éxito personal o grupal. Es decir, si yo hablo de comunicación, estoy hablando de un éxito personal o grupal, o en este caso un éxito profesional. La comunicación es un aspecto básico en las relaciones laborales, como ya lo mencionaba. ¿Por qué? Porque yo no puedo compartir cuál es la forma en la que se debe trabajar o compartir el apoyo que yo requiero si no me sé comunicar adecuadamente, ¿no? Entonces, para esto, no solamente es hablar de comunicación, porque si bien la comunicación puede ser adecuada o puede ser inadecuada, ¿no? Puedo yo tener bastantes herramientas para comunicarme, pero puedo también no tener las herramientas suficientes para saber cómo comunicarme. Entonces, hablando laboralmente, lo que yo requiero es una comunicación asertiva, ¿vale? Entonces, esta comunicación asertiva me va a coadyuvar a la mejora, obviamente, de las relaciones interpersonales en cualquier grupo de trabajo y favorecer el desarrollo organizacional, ¿sí? O sea, si yo me sé comunicar asertivamente, voy a tener adecuadas relaciones laborales para expresar lo que ya mencionábamos, ¿no? O sea, tanto cuál es el proyecto que se va a realizar, si yo soy emprendedor, a ti como equipo que te tengo, cómo es, o sea, qué es lo que yo estoy pidiendo de ti o qué es lo que yo necesito que me apoyes a dar en tu área de expertise, para poder lograr ese objetivo que nosotros tenemos o esa meta que tenemos a nivel laboral, ¿no? El adecuado desarrollo de competencias emocionales, pues por ende va a promover relaciones interpersonales seguras. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya no solamente estamos hablando de comunicación, sino que también la comunicación viene en sinergia con las competencias emocionales. O sea, la manera en la que yo me comunico evidentemente va a estar dada también por estas competencias emocionales que yo tenga para lograr una adecuada comunicación. ¿Cuáles son las características que entonces podemos mencionar referente a la comunicación asertiva? La asertiva, pues, y evidentemente con esta sinergia o este acompañamiento que mencionábamos del desempeño laboral. La comunicación asertiva se va a dar cuando hay una expresión de sentimientos positivos y negativos, es decir, yo en mi empresa o con mis colaboradores o yo como colaborador puedo expresar los sentimientos positivos y negativos que tenga sin llegar a un conflicto. Evidentemente yo creo que aquí es un punto muy, muy fuerte que de repente decimos, no, pues el tema laboral pues es solamente el tema laboral, ¿no? O sea, a lo mejor me limito y no hablo de mis sentimientos referente a este proyecto que se me solicitó. No, también es importante aprender a dialogar adecuadamente o a expresar asertivamente, evidentemente, pues todos estos sentimientos para lograr, qué tal que a lo mejor yo estoy haciéndome una idea equívoca y si yo lo comento, puedo entonces compaginar con esa idea que se está buscando y entonces comprender de una manera diferente y evitar unas reacciones que pueden generarse posterior a este disgusto que yo tenga, ¿no? Defensa de derechos personales, es decir, evidentemente también yo, si tengo una comunicación asertiva en cualquier nivel laboral que me encuentre, debo de aprender a defender cuáles son esos derechos personales, ¿sí? Acogida de opiniones contrarias, yo creo que esto es uno de los puntos más difíciles que tenemos aquí, ¿no? El tema de, híjole, las opiniones contrarias, cuando yo estoy como muy moldeado a una manera de ser, es difícil que entren algunas otras opiniones. Sin embargo, recordemos que todas estas opiniones son de riqueza para lograr incluso, si yo tenía una meta, puede ser una meta mucho mejor
cuando encuentro o cuando estoy abierto a estas opiniones contrarias. Dar y recibir cumplidos, esto es bastante importante en el tema de la comunicación asertiva, ya sea desde colaborador como desde líder. Como líder yo tengo que aprender a dar y recibir cumplidos, ¿sí? O sea, recibir cumplidos de parte de mis colaboradores, pero también yo darlos, no solamente hacer el énfasis en es que esto no se realizó como tenía que realizarse o por qué se realizó así, ¿no? Sino tener esta capacidad de decir, oye, también lo hiciste muy bien, gracias por tu cooperación, gracias por esta visión que nos abriste que no conocíamos, ¿no? E igualmente, pues en el caso de como colaboradores, pues también saber agradecer a nuestros líderes cuando hay alguna situación que lo amerite, ¿no? Pedir ayuda y favores cuando es necesario y ofrecerlos cuando se solicite. Otra cosa muy importante, hay ciertas personalidades que de repente buscan nada más el trabajo individual o el trabajo de uno mismo por miedo a que falle o a no delegar. Y el no delegar también afecta, obviamente, el desempeño laboral, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a pedir ayuda y favores cuando sea necesario y obviamente darlos cuando me los soliciten. Iniciar, mantener y terminar conversaciones, esto a lo mejor decimos, bueno, pues X, ¿no? O sea, sí es indistinto, ¿no? Pero qué importante es cuando yo sé comunicarme asertivamente, no voy a buscar huir. Generalmente cuando no tenemos esas herramientas emocionales para comunicarnos asertivamente y algo no nos gustó en la conversación en la que estamos, preferimos huir, ¿no? Es así de no, o sea, no puedo con esto, me retiro. Entonces, qué importante es la escucha, ¿no? Volver al mismo tema de la escucha de opiniones contrarias para poder hacer un diálogo adecuado y lograr el objetivo. Resistir a presiones, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Hay que aprender a trabajar bajo presión. Presiones no significa abuso, es importante mencionarlo, y acordar compromisos y pactos. En este acuerdo de compromisos y pactos, evidentemente, se busca el fin de beneficiar toda esta rueda que veíamos, ¿no? O sea, los sentimientos o las opiniones que haya en cada uno de los miembros del trabajo, y acordar este compromiso y pacto, ¿sí? Que sea en beneficio de todos. ¿Para qué? Para que todos seamos más efectivos o eficientes. Entonces, trabajar con personas es trabajar con emociones sí o sí, ¿sí? Entonces, vamos ahí generando como el desglose del tema del desempeño laboral, la comunicación que está implícita. Y por ende yo requiero una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con personas. Siempre en el ambiente laboral es siempre una relación interpersonal. O sea, son relaciones interpersonales, voy a trabajar con ellas y entonces por ende voy a trabajar con emociones, ¿sí? Cada persona tiene sus emociones, no hay ninguna persona que no tenga emociones. Si bien algunos no las reflejan tanto como otros, es importante también conocerlo, ¿no? O sea, como líder o como colaborador. Entonces, ¿qué requeriría yo, sí, para tener un adecuado desempeño laboral conociendo todo esto de la comunicación asertiva y demás? Pues una adecuada inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional, pues ustedes podrán decirme, evidentemente, va a generar mayor productividad, ¿sí? Si yo tengo inteligencia emocional, si sé permanecer en las conversaciones, si sé trabajar bajo presión, si sé escuchar nuevas ideas, ¿sí? Que son contrarias a lo mejor a lo que yo estoy pensando o lo que estoy generando, voy a tener una mayor productividad. ¿Por qué? Porque voy a tener inteligencia emocional o esas herramientas que me van a ayudar a verlo no como algo en lo que tengo que huir o en lo que tengo que resguardarme porque estoy o estar a la defensiva, ¿no? En este caso, sino tener una inteligencia emocional para agarrar todo y sacar el mejor provecho de él. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿los alimentos tendrán que ver con el desempeño laboral? Ya sabemos, ya hablamos, sí, del tema de las emociones, que está ligado con, sí o sí, con el área laboral. Pero ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los alimentos? Para esto, es importante para mí que conozcan algunos aspectos o algunos conceptos.
Ajá. Veamos, las emociones son reacciones afectivas intensas que suponen un impulso a actuar, una condición psicológica y biológica de respuesta a ciertos estímulos internos o externos al organismo. Son reacciones emocionales que se traducen en gestos, en actitudes u otras formas de expresión que van a servir como herramienta en la comunicación de nuestro estado emocional al entorno. Volvemos a lo mismo que ya mencionábamos, aquí ya hace referencia, perdón por el pleonasmo, hace referencia a las emociones y la comunicación, esta liga, o sea, los liga, ¿no? Herramienta de comunicación de nuestro estado emocional del entorno. Yo comunico mis emociones a través de diferentes acciones, por ejemplo, mi gesticulación, ¿sí? Se ve perfectamente cuando estamos en una junta, en una reunión laboral, estamos proponiendo algo y cuando hay reacciones negativas, pues evidentemente de gestos, por ejemplo, evidentemente identificamos nosotros ya cuáles gestos pueden ser de algo positivo o algo negativo referente a lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son las emociones? No sé si yo creo que todos hemos visto, tuvimos la oportunidad de menos identificar los personajes de la película de Intensamente. La película de Intensamente habla de 5 emociones, las 5 emociones principales en nosotros, ¿no? En nuestro cerebro o en nuestro organismo, ¿sí? Evidentemente la alegría, el miedo, el disgusto, la ira, ¿sí? La tristeza. ¿Cómo se va a dar un proceso de reacción emocional? Sí, es importante mencionar también cuál es este proceso. Evidentemente, si yo voy a tener una reacción emocional va a ser porque hay algo que lo estimuló, ¿no? Entonces, primeramente va a haber un estímulo. Me voy a permitir poner un ejemplo, ¿no? Llegamos al área laboral y de repente saludamos a alguien y ese alguien nos hizo como una cara así de, ¿no? O sea, una cara como de disgusto. Este es un estímulo. Después de ahí, mi mente o mi cerebro, mis conexiones neuronales van a empezar a procesar la información. Y en ese procesamiento de información va a haber una activación o una inhibición de circuitos neuronales. ¿No? Entonces, en estos circuitos neuronales se van a activar también, o sea, esas conexiones que se van a estar dando, se van a activar una respuesta según el estímulo sea positivo o negativo. En este caso, como yo les mencionaba, llegamos al ambiente laboral, ¿no? Y recibimos esta cara como de disgusto de alguien, entonces estoy procesando la información, mi cerebro ya lo procesó y entonces me dijo que esa cara que obtuve al decir un hola fue una reacción, una cara negativa, ¿no? Entonces a esa cara negativa, dependiendo de mi inteligencia emocional, yo podría determinar o reaccionar, que sería una acción, la acción que va a producirse después del estímulo, voy a reaccionar negativamente, a lo mejor en devolverle un gesto de disgusto, o podría ser limitarme, pero que me afecte a mí emocionalmente, o sea, que yo no diga nada, o sea, que me quede a lo mejor así como con cara de sorpresa, ¿no? O que mi reacción o mi acción sea como sorprendente ante este estímulo que me está causando, ante la gesticulación de la otra persona, que no diga nada, pero que me afecte internamente, ¿no? Y que empiece yo, pero ¿por qué me hizo esta cara? ¿Y qué es lo que pasó? Y demás. O que pueda yo decir, pues no tengo ninguna reacción, a lo mejor está teniendo una dificultad, ¿no? ¿Me explico? Son diferentes situaciones, bueno, es una misma situación, pero son diferentes reacciones, perdón, las que se pueden tener emocionalmente. Ahora bien, ¿qué es la alimentación? Vamos a tratar, como les mencionaba, como de desmenuzar estas características para ir identificando estas relaciones. La alimentación es un proceso consciente, según la FAO, y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Esta es una definición que me parece corta para todo lo que implica el proceso de alimentarnos. Entonces, por ello, me permití concretar ahora sí que esta otra definición de la norma oficial mexicana 043,
que lo menciona como un conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos que están relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana plena. El proceso de alimentación, evidentemente, ahí ya está ligado con el tema emocional. Creo que eso todos lo sabemos, ¿no? O sea, no solamente es lo que voy a comer, o sea, sino va a influir dónde yo estoy, o sea, mi zona geográfica, si tengo yo acceso a ciertos alimentos, obviamente mi nivel socioeconómico, si estoy acompañado cuando estoy comiendo o estoy solo cuando estoy comiendo, si yo preparo mis alimentos, si no los preparo, si los preparo con alguien más, evidentemente infinidad de características que tienen que ver con el ambiente en el cual yo me alimento, porque todo eso va a tener una influencia en que yo decida tomar un alimento y llevármelo a la boca. Entonces, evidentemente, las emociones tienen una repercusión o tienen una influencia en la manera en la que yo me alimento o los alimentos que yo elijo comer. Evidentemente no solamente va a estar dado, aquí me permito compartirles una imagen de un momento de alimentación que evidentemente no va a estar dado solamente por el tema del placer, ¿no? O sea, el placer del gusto de probar un alimento sabroso, sino también del con quién estamos, del con quién comparto yo esos alimentos, y ese momento también me va a influenciar a el tipo de emociones y actitudes que yo tenga a lo largo de mi día, ¿no? Si yo tengo una comida en la que tengo, pues, evidentemente, pues, emociones no tan positivas, ¿no? O sea, en las que son emociones que me generan a mí una afección a nivel fisiológico, bioquímico, etcétera, pues voy a cargar con este tipo de sensaciones o sentimientos a lo largo del día. Entonces volvemos a la pregunta. Creo que ya nos queda un poco más claro que efectivamente el proceso de alimentación tiene que ver con mis emociones y por ende con mi inteligencia emocional que me va a dar el desempeño laboral que yo tenga o no a lo largo de mi jornada. Una vez entendiendo esto, es importante mencionar, para lograr la escucha y el cuidado de las emociones del otro, en el ambiente laboral, evidentemente, primero yo tengo que aprender a conocer, a controlar y a favorecer mis emociones positivas, ¿sí? No puedo yo querer apoyar y controlarlas, o no controlar, porque eso nunca lo vamos a lograr, pero apoyar las emociones o los sentimientos del otro, ¿sí? Si yo no conozco, controlo y favorezco mis emociones positivas. Entonces, aquí en la palabra favorecer, creo que podemos hacer bastante a través de la alimentación. ¿Cómo yo tengo una salud mental o a qué está relacionada la salud mental? Yo puedo tener una salud mental adecuada. Está relacionada con el bienestar y funcionalidad pleno, con la plenitud, como ya lo habíamos mencionado, con emociones positivas y obviamente con el funcionamiento positivo. Si yo tengo una adecuada salud mental, voy a tener como ya lo mencionábamos, un éxito laboral, ¿sí? Voy a tener éxito laboral, ¿por qué? Porque si yo tengo salud mental adecuada, voy a tener inteligencia emocional y comunicación asertiva. Y hablando de comunicación asertiva, ustedes saben que no solamente estoy hablando del ámbito laboral, estoy hablando de todos los ámbitos de mi vida, porque todos estamos en constante relación con personas. Ahora bien, me gustaría mencionarles o hablarles acerca de un neurotransmisor. ¿Sí? Si bien ustedes saben que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tiene conexiones neuronales y estas conexiones neuronales están dadas o están promovidas, apoyadas por ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Y una de esas sustancias que se llama neurotransmisor es la serotonina. ¿Sí? La serotonina yo creo que sí la hemos escuchado por ahí hablar de ella con el tema de la felicidad, del estado de ánimo y demás. Pues bueno, sí, tiene todo que ver. La serotonina es una sustancia química que va a producir en nuestro cuerpo y que va a tener diferentes funciones. La principal función es que es
regula la actividad neuronal, ya sea cognitiva y afectiva. Hablando de cognoscitivo, viene acá en el apartado siguiente, que estamos hablando de razonamiento, memoria y aprendizaje. Y también, aparte de todo esto, o sea, no solamente va a regular, nos va a ayudar a regular emociones y funciones cognitivas, sino también nos va a ayudar a regular el apetito, el sueño, el ciclo circadiano, la temperatura corporal, nuestros niveles de energía y nuestro humor, como ya lo habíamos mencionado. Va a mejorar la relajación, ¿sí? Nuestro estado ahora sí que de bienestar, favorecer la función de otras hormonas, por ejemplo, de los estrógenos, en el caso de las mujeres, qué importante es esta hormona, que también va a favorecer el bienestar o el estado de ánimo, y la intervención en la regulación, en la regeneración, hepática es también bastante importante. Regeneración es cuando nuestro cuerpo vuelve a generar células nuevas, para que sigan funcionando nuestros órganos. Entonces, a mayores niveles de serotonina se ha visto o se ha estudiado e identificado que hay una mayor sensación de bienestar. A grandes rasgos, serotonina igual a bienestar, ¿sí? Ya vimos todas esas funciones, es importante que ustedes las conozcan, para que identifiquen bien el por qué, ¿no? Por qué vamos a hablar de la serotonina y qué tiene que ver con las emociones, y aparte todas las demás funciones que tienen. Entonces, evidentemente tenemos que cuidar que haya una adecuada producción de serotonina en nuestro cuerpo, ¿no? Con esto creo que ya tenemos más herramientas para decir, sí es importante cuidar. Ahora bien, hay también características que van a distinguirse dependiendo del sexo. En el caso de los hombres, el porcentaje de producción de serotonina es menor que en el de las mujeres. Las mujeres producimos 50% más serotonina que el hombre. Sin embargo, a pesar de que nosotras producimos más serotonina, tenemos mayor sensibilidad a los cambios que haya, aunque sean mínimos, ¿sí? Entonces esa mayor sensibilidad evidentemente se va a ver reflejada en afecciones en cada una de las características que influye la serotonina, como ya lo habíamos mencionado. Y en el caso de los hombres, pues los cambios que se presentan en el contenido o en la producción de serotonina casi son imperceptibles, ¿sí? He ahí esta parte tan bonita de fisiológicamente y anatómicamente cómo somos, fisiológicamente cómo somos distintos según el sexo. Muy bien, entonces, ¿la regulación de serotonina podría darse a través de los alimentos? Sí. Hay alimentos que yo creo que todos conocemos, como es el caso del chocolate, que identificamos perfectamente como el alimento que es el antidepresivo, ¿no? La estrella de los antidepresivos, la estrella del bienestar, ¿no? De que me va a hacer sentir muy bien. El chocolate amargo pues evidentemente es uno de ellos, amargo u oscuro, que estaríamos hablando de un chocolate mayor al 70% de cacao, ¿sí? No estaríamos hablando ahí lamentablemente de un chocolate blanco o de un chocolate con leche, sino un chocolate oscuro, ¿sí? Que tiene un sabor más amarguito. ¿Por qué? Porque tiene un mayor contenido de cacao. Entonces, en este caso, hay alimentos que sí tienen como tal, o sea, un efecto en la producción de serotonina, o que como tal me van a dar este aumento en las cantidades de serotonina. Como les menciono, es el chocolate, el plátano, los pescados grasos o pescados azules se les llaman, que serían, no por el color de la carne, que serían el salmón, las sardinas, la trucha, las oleaginosas. Las oleaginosas estamos hablando de semillas o frutos secos, ¿sí? Las nueces, las almendras, las semillas de calabaza, semillas de girasol. Todos estos nos van a favorecer bastante en el tema de la producción de serotonina. Ahora bien, se habla mucho del plátano, ¿sí? Del plátano por el hecho de contener un ingrediente o una sustancia particular. Me voy a ir ahí a el tema de qué es lo que regula la producción de serotonina. Si bien yo ya les dije, si consumimos este tipo de alimentos, vamos a aumentar la producción de serotonina. Sin embargo, no voy a tener ahí como la seguridad específica, porque acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de alimentos, ya en el tema nutricional van a influir muchas características. Por ejemplo,
que si se absorbe, que no se absorbe, si las bacterias que yo tengo en mi intestino van a favorecer esa absorción de esos nutrientes o de esas sustancias que yo requiero. O también, en el caso de si yo estoy combinando ciertos alimentos, podría ser que tenga yo sustancias que van a competir por ser absorbidas al mismo tiempo o ser transportadas al mismo tiempo hasta el lugar hasta donde tienen que llegar. Es decir, es como si tuviéramos que tomar un taxi y alguien no lo gana. Y ahora sí que el más fuerte es el que se queda con el taxi, ¿no? Entonces, ese taxi lo tiene que tomar la sustancia. ¿Para qué? Para llegar a desempeñar la función que requiere. Entonces, muchas veces hay ahora sí como mucho tráfico, hay poca cantidad a lo mejor de taxis y cuando yo combino ciertos alimentos, pues se va a ver disminuida esta absorción o esta búsqueda de que como tal la serotonina aumente. ¿Por qué? Porque no va a lograr llegar, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que conocer cómo se regula esta serotonina, de dónde se forma, ¿no? Se forma a través de un aminoácido esencial que se llama triptófano. Sí, el triptófano, como bien lo mencionábamos, es un aminoácido. Los aminoácidos, cuando nosotros escuchamos hablar de aminoácidos, estamos hablando de proteína, ¿sí? La proteína, si nosotros la desbaratamos, es como, imagínense a la proteína como una bolita de estambre, y si nosotros la cortamos, vamos desbaratando, obviamente, la bolita de estambre y vamos cortando en pedacitos en su parte más pequeña, o si lo vemos como cadena en el eslabón, eso va a dar un aminoácido. Entonces, aminoácido esencial, se le llama esencial, tiene ese apellido y me gustaría compartirles aquí cualquier nutriente, todo lo que tenga que ver con nutrientes, que ustedes le vean el apellido de esencial, significa que mi cuerpo lo requiere de una fuente de alimento porque no lo puede producir solito. Hay algunos nutrientes que no son esenciales, es decir, que si yo como alguna otra cosa, de ahí pueden salir sustancias que me ayuden a producirlo. Sin embargo, en este caso, no hay manera más que dándolo a través de la alimentación, ¿sí? Entonces, el triptófano como tal es un aminoácido esencial que yo tengo que estar consumiendo constantemente para poder, evidentemente, pues para que pueda realizar las funciones que tiene indicadas en el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que tiene indicadas en el cuerpo el triptófano o por qué hablamos de él? Pues evidentemente porque es precursor de la serotonina, es decir, nos va a ayudar a la formación de la serotonina. ¿De dónde se hace la serotonina? A través del triptófano, ¿sí? Es un ingrediente principal, no puede surgir la serotonina de alguna otra forma más que del triptófano. Hablando puramente. También es precursor de la melatonina, no sé si han escuchado, creo que también todos tenemos por ahí una idea de qué es la melatonina. La melatonina la tenemos relacionada completamente con el sueño, que evidentemente el sueño también va a tener una relación en mi estado de ánimo o en el estado de ánimo de todos, ¿vale? Es precursor o también nos va a ayudar a formar vitamina B3 o niacina, pero también es importante ahí poner una estrellita, que va a necesitar de amigos que lo ayuden. Perdón por hablar así, pero me gusta compartirles como esta manera para que sea mucho más sencilla, porque pues evidentemente hablando de funciones del cuerpo, pues somos increíblemente maravillosos, pero tenemos infinidad de circuitos, ¿no? Entonces, pues para hacerlo un poquito más digerible, requiere de amigos como la vitamina B6 y el magnesio para poder funcionar adecuadamente. Y se recomienda que se consuman, o sea, que las fuentes de alimentos que nosotros consumamos de triptófano, las acompañemos con algo que tenga una fuente de hidratos de carbono, porque así aseguramos su lugar en el taxi que les mencionaba, ¿sí? Para que llegue a la función adecuada, que lo que yo quiero en este caso, o particularmente me estoy enfocando, es a que se realice o que se forme la serotonina para yo tener un adecuado bienestar emocional. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son esos alimentos altos en triptófano? ¿Cuáles son esos alimentos que yo puedo comer para tener un elevado nivel de triptófano en mi cuerpo y que ese nivel me vaya a ayudar a producir serotonina? Son, primero que nada, están las leguminosas, particularmente ahí la estrella impresionante la tiene el garbanzo,
la verdad es que creo que en la dieta del mexicano casi no comemos garbanzo. Si bien lo conocemos por ahí, yo creo que más pues en el hummus o en la sopa de garbanzo o en la garbanza así cocidita que nos comemos como botana, pero es importante que incrementemos el consumo si queremos tener un bienestar emocional, ¿vale? Ahí, fíjense bien, lo que yo les decía del tema de los taxis y la dificultad que se tiene para la absorción de los alimentos, no se va a ver muy dañada en el tema del garbanzo. El garbanzo casi 3/4 partes del triptófano que tiene es triptófano libre que nos va, o sea, que va a entrar directamente. Entonces, sí o sí, de ahora en adelante deberíamos de implementar o tener como ingredientes en casa el garbanzo. El garbanzo, evidentemente los frijoles, las alubias, las lentejas, habas también. En el caso de los cereales, el maíz y el trigo también son una muy buena fuente, ¿sí? Avena. En el caso de oleaginosas, si se fijan, volvemos a repetir fuentes de los alimentos que como tal contienen serotonina, ¿sí? Aquí son triptófano, que es el precursor o es el que va a ayudar a que se forme la serotonina, pero estamos hablando de las mismas fuentes casi. Los lácteos, los huevos, el huevo. En el caso del huevo, ahí es importante mencionar, creo que ha habido mucha polémica entre el tema de si antes decían, no, pues no comas huevo o come solo la clara, ¿no? Ahora nuevamente se está retomando este tema de no, pues hay que comer el huevo completo, ¿no? Bueno, esto lo estoy hablando en general, es importante mencionarlo que todas estas recomendaciones son generales, si hay características particulares de cada quien, ya sea hablando de una enfermedad, hablando de de una etapa de la vida, es decir, no es lo mismo para adultos que para adolescentes, ni que para adultos mayores, ¿sí? Esto es en general, evidentemente a todos nos va a favorecer la producción de serotonina, el consumo, el consumo pues de alimentos altos en triptófano, ¿vale? Entonces sí es para todos, sin embargo, digo de enfermedades porque a lo mejor algunas personas pues van a tener más limitado el consumo de ciertos alimentos o de ciertos grupos de alimentos. Los espárragos también, las acelgas y las carnes, ¿vale? Las carnes, como ya lo mencionábamos, los pescados. ¿Qué pasa con los pescados? Los pescados tienen una fuente, especialmente los pescados grasos que les mencionaba yo, como el salmón, las sardinas, la trucha, tienen una fuente elevada de omega 3. ¿Qué es el omega 3? Bueno, me van a decir, estamos hablando de muchas cosas, pero omega 3 ustedes saben que tenemos 3 nutrientes principales que nos van a dar energía, que los conocemos como proteína, lípidos, que nosotros los mencionamos como grasas, y los hidratos de carbono, ¿sale? Entonces, dentro de estos 3, los omega 3 están en las grasas, ¿sí? Las grasas o los lípidos que nosotros requerimos, hay algunos que tienen ese apellido que yo les mencionaba que es esencial, es decir, que lo requerimos de una fuente externa porque nuestro cuerpo no lo puede producir. Específicamente hay 2 ácidos grasos esenciales o 2 lípidos esenciales que son los omega 3 y los omega 6. ¿Por qué no se hace tanto énfasis en el consumo de omega 6? ¿Por qué? Porque en nuestra dieta habitual podemos, a través de la preparación de los alimentos, de los aceititos que utilizamos y de la naturaleza de los alimentos, podemos obtener las cantidades que nuestro cuerpo necesita de omega 6. Sin embargo, de omega 3, que se dividen, bueno, ahí también hay diferentes tipos, el famosísimo EPA y DHA que ustedes conocen, o que viene ahí identificado en algunas etiquetas de alimentos que ya no lo colocan ahí, estos son omegas 3, ¿sí? Entonces los requerimos porque definitivamente solamente en estas fuentes como la linaza, el aceite evidentemente de linaza y estos pescados que yo les mencioné, así como algunas oleaginosas, almendras y demás, van a tener un contenido de omega. Entonces, como es esencial, como ya lo mencionábamos, lo requerimos y ese también nos va a favorecer a que la serotonina
tenga un adecuado funcionamiento en el cuerpo, ¿sí? O que haya una adecuada producción. Entonces, el omega 3 es otra de las características que debemos de tomar en cuenta. En el caso, por ejemplo, de las personas que deciden llevar un estilo de vida vegano o vegetariano en el cual no haya consumo de pescados, es importante mencionar que tendría que suplementarse. O bien, si yo no tengo pues el poder adquisitivo o no tengo el acceso en la zona geográfica en la que me encuentro para consumir este tipo de pescados, pues entonces sí sería importante la suplementación. Es importante pues que acudan con algún profesional de la salud para que les indique cuál, en qué cantidades y si sí o no es importante suplementarse. ¿Va? Muy bien. Ahora bien, no sé si recuerden que aquí platicábamos anteriormente que requiere de ciertos amigos, ¿no? O requiere de ciertos coadyuvantes para poder realizar su función. El triptófano para favorecer la producción de serotonina. Dentro de estos minerales que nos van a ayudar, pongámoslo así, simplemente a mejorar mi función cognitiva y emocional, van a ser el hierro. El hierro es un importante mineral, es un nutriente también, que me va a ayudar a la mielinización de las neuronas. Acuérdense que las neuronas tienen como una capita que necesita, como si fuera un cable que tiene el plastiquito. El plastiquito en este caso es la mielina, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a que funcionen o a que se desarrolle la comunicación neuronal adecuadamente, ¿sí? Y la producción o síntesis de neurotransmisores, que en este caso pues estamos hablando de la serotonina. El magnesio, como bien lo mencionábamos, es uno de los amigos también que ayudan. ¿Dónde podemos encontrar estos? El hierro, básicamente, o más disponiblemente, lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal, en las carnes rojas, en los mariscos, ¿sí? En el huevo. Y como fuente de origen vegetal, pues en algunos cereales, en la famosísima espinaca que ya conocemos, en las oleaginosas también es importante ahí. Si se fijan, volvemos a hablar de del mismo tipo de alimentos, ¿no? De los mismos grupos de alimentos. Entonces, evidentemente, si yo estoy consumiendo alimentos que son altos en triptófano, ahí al mismo tiempo se está metiendo el contenido adecuado de hierro y de magnesio para yo poder tener como todas esas herramientas de hacerle la fiesta a la serotonina, ¿no? O sea, que se sienta bien y que se produzca adecuadamente para yo sentirme bien, ¿no? Y el magnesio, pues evidentemente, como les mencionaba, también en las mismas fuentes, en frijoles, en plátano, en espinaca. Vuelven a repetirse almendras, frutos secos, aguacate. Ahora bien, de vitaminas, ¿cuáles son las vitaminas que van a coadyuvar? También, en general son vitaminas del complejo B, no quiero ahí hacer mucho énfasis en el tema de los nombres de las vitaminas o qué vitaminas son, pero si se fijan, volvemos al tema de las fuentes de alimentos de origen animal y vegetal que ya habíamos mencionado. Antioxidantes, los antioxidantes pues evidentemente nos van a ayudar a repeler el daño oxidativo de las células. Nuestras células tienen una vida también, ¿sí? O sea, van a ir envejeciendo y se van a ir oxidando, ¿sí? Entonces cuando yo logro tener una cantidad adecuada de antioxidantes, voy a evitar que haya una afección a nivel celular. Acuérdense que células tenemos en todo y cada uno de nuestros órganos, estamos conformados por células, ¿sí? Pero estas células requieren ser cuidadas. ¿O cómo las cuido? Pues a través de estos antioxidantes. El deterioro cognitivo se ha relacionado a través de la evidencia científica con el estrés oxidativo. Entonces, si yo tengo estrés oxidativo, si hay un daño oxidativo en mis células, evidentemente va a haber un deterioro en mi estado cognitivo e incluso en mi estado de ánimo. ¿Cuáles son estos antioxidantes? La vitamina A, la vitamina C, la E, el zinc, el selenio y polifenoles como los flavonoides. ¿Sí? Es importante mencionarlos. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues bueno, de la vitamina C conocemos perfectamente cuáles son esas fuentes. Los cítricos siempre los hemos conocido así. El pimiento, por ejemplo, el jitomate también lo tiene. No nos vayamos mucho a que el limón es el único que tiene fuente de vitamina C. Y no con esto, ojo, aquí estamos mencionando que sea importante una suplementación de vitamina C. ¿Sí? Volvemos al tema de que es importante que vayan con profesional de la salud para que les indique todo de manera adecuada a sus necesidades. La vitamina A la podemos encontrar en
básicamente en alimentos de origen vegetal que tengan colores llamativos, por ejemplo, la zanahoria, ¿no? Bueno, aquí vemos igual la espinaca, omega 3, volvemos a tomar en cuenta el omega 3 como parte de antioxidantes. Y del selenio, las nueces, el tofu, los frutos rojos son ahí bastante importantes en el tema de que están cargados como antioxidantes. Es decir, ya me voy a ir a ponerles ejemplos. Yo puedo desayunar en la mañana algo que tenga un contenido de frutos rojos para favorecer este tema de una mejor, pues mejores conexiones neuronales y evidentemente mejor cognición, mejores reacciones cognitivas y mejores reacciones emocionales, ¿sí? Entonces, un licuadito de esto, de frutos rojos, también puedo comer, si están mencionando el huevo, pues desayunar ahí un huevito con, a lo mejor una tostada o un pan, ¿no? Ahí, bueno, no, que no me quiero ir a temas más particulares, pero en el tema del pan, ¿sí? Hay que cuidar qué tipo de pan es el que estoy consumiendo y preferentemente aquel de alguna panadería confiable, que sea saludable, que sea, bueno, que tengamos la certeza de que sea en las condiciones higiénicas adecuadas y que aparte sea integral, es una buena opción, ¿vale? Entonces ya ese desayuno más o menos ya lo identificamos como puede ser. Microbiota intestinal. También la microbiota intestinal va a tener una influencia. ¿Qué es la microbiota intestinal? ¿Qué hemos escuchado hablar de esto? Si bien sabemos, como yo les mencionaba anteriormente, que nuestro cuerpo está formado por infinidad de células, ¿sí? Cada uno de nuestros órganos está formado por células, pero también que creen que se ha identificado o se ha estudiado que tenemos muchas más bacterias en nuestro cuerpo que células. Entonces, evidentemente, tenemos que cuidarlas. O sea, ya no es solamente buscar esos alimentos que me ayudan a mí para cuidar mis células, sino que va a estar relacionado con el tema de las bacterias que hay en mi intestino. Hablando de microbiota, la microbiota no solamente es intestinal, tenemos microbiota en todo aquello que forma parte de nuestro cuerpo que tiene contacto al exterior, ¿sí? Por ejemplo, en la conjuntiva, de los ojos, en la piel, evidentemente en la boca, hablando del intestino o todo el tracto gastrointestinal, pues evidentemente tiene un contacto con el exterior porque yo ingreso los alimentos del exterior. Y es un tubo, recordemos, igualmente, hablando burdamente, sería un tubo, ¿no? Que si bien tiene diferentes capas y demás, es un tubito y también pues vamos a tener obviamente bacterias ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresan cosas del exterior. Estas bacterias se pueden ver afectadas por lo que nosotros consumamos o no consumamos, ¿sí? Y evidentemente estas bacterias se ha estudiado que tiene una relación completamente directa con la producción de serotonina. No sé si han escuchado hablar, a lo mejor o no, del eje intestino-cerebro, ¿sí? Si yo tengo una adecuadas bacterias o bacterias que son, por así decirlo, positivas para mi organismo, en mi intestino lo que va a favorecer es que yo tenga un adecuado desarrollo de producción de serotonina, ¿sí? ¿Por qué? Específicamente por los ácidos grasos de cadena corta, que es lo que producen esas bacterias buenas. Si van saliendo dudas, igual si gustan irlas escribiendo al momento y al final las resolvemos. El tema de la hidratación, estos ya serían, aquí hablamos anteriormente de todos los alimentos que nosotros requerimos. Perdón, discúlpenme. No les mencioné de la microbiota, pero no les dije qué alimentos debemos de consumir para mantenerla. Los alimentos que debemos de consumir para mantener esas bacterias favorables para nuestro cuerpo son todos aquellos que tengan fibra. La fibra, como ustedes saben, básicamente está en alimentos de origen vegetal, ¿sí? No tenemos fibra en alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué requerimos? Pues evidentemente, pues consumir más verduras, frutas, mucho más verduras que frutas siempre. Las verduras que se puedan con cáscara. Ahí yo sé que tenemos ahí en contra el tema de, pues bueno, y todos los productos químicos que se utilizan en la producción de alimentos y demás, pues bueno, hay que tener una adecuada higiene y sanitización también de los alimentos.
pero el consumo de fibra nos va a ayudar, ¿sí? A mantener bien fuertes a esas bacterias que son positivas para nuestro cuerpo y evidentemente para la producción de serotonina. El tema de la hidratación también está influenciado con el correcto funcionamiento cerebral, perdón. El disminuir la ingesta nos va a traer estados de confusión, irritabilidad, letargia y pérdida de la función cognitiva. Es decir, si yo no estoy bien hidratado, también esto es algo bastante importante, evidentemente puedo estar más irritable, puedo estar más reactivo a las emociones del otro, ¿no? O sea, de mi colaborador, de mi compañero, y no voy a trabajar adecuadamente. Entonces, la hidratación también es otro punto importante para lograr un adecuado funcionamiento cerebral. ¿Cuánto debo de estar consumiendo? Hablando de adultos, deberíamos de estar tomando 2 litros de agua al día, ¿sí? Como mínimo. No nos vamos ya al litro ni al litro y medio, sino a los 2 litros. Yo me quedaría en los 2, a excepción de aquellas personas que tengan alguna enfermedad que sea limitante en el consumo de agua o que tenga que restringirse o cuidarse más. Es importante también que ustedes sepan dónde necesito yo o dónde puedo obtener agua. Puedo obtener agua a través de las bebidas, o sea, del agua simple, de las bebidas y de los alimentos. Los alimentos como tal que tienen mucho más agua, pues evidentemente son los alimentos vegetales, ¿sí? De origen vegetal. Las frutas, ustedes pueden identificar perfecto cuáles frutas tienen más agua que otras. Por ejemplo, entre el plátano y la sandía, identificamos perfectamente que la sandía tiene mucho más contenido de agua. Entonces sí, también consumir este tipo de alimentos, pero cuidar mucho el tema del agua simple, ¿sí? Yo sé que algunos a lo mejor no están acostumbrados a consumir el agua simple, pero hay tácticas o hay tips que podemos obtener para ir cambiando estos hábitos, ¿no? Al final del día va a ser beneficioso para todos y para el éxito laboral que yo quiera tener. ¿Dónde voy a perder agua? A través de la orina, pero no solo a través de la orina, sino de la respiración, del sudor y de mis heces, ¿sí? Más o menos esas son las pérdidas diarias de agua, que son de 2 a 2.5 litros, hablando de personas adultas. En el caso de los niños y de los adultos mayores y de adolescentes, pues evidentemente va a ser diferente. La actividad física es otra de las características ya no dietéticas, pero que sí van a tener una influencia muy fuerte en el tema de la producción de la serotonina, ¿sí? O en este caso, aumenta los niveles de endorfina, que las endorfinas nos van a ayudar a sentirnos mucho mejor y por ende voy a tener una mejor actitud en mi jornada laboral. ¿Cuánto es lo que debemos hacer? La recomendación para adultos es de 150 minutos mínimo a la semana. Y la recomendación también es que sean de menos 2 sesiones a la semana con ejercicios de fuerza o de resistencia para que haya un fortalecimiento de músculos. Ahora bien, conocemos qué es lo que nos va a ayudar a, también aquí me gustaría mencionar, qué es lo que nos va a ayudar a la producción de serotonina, al aumento de la producción de serotonina. También aquí me faltó mencionar el tema de la luz solar, ¿sí? El que salgamos a solearnos un poquito, ustedes me dirán, no, pero pues es que los rayos ultravioletas y demás, y sí, pero hay momentos del día en los que podemos salir, ¿sí? Y obviamente pues a lo mejor con nuestra protección, nuestro fotoprotector solar, pero es importante que también nos expongamos a este tipo de luz, no a la luz de las pantallas, ¿sí? Se ha visto, se ha estudiado que el contenido de serotonina en el cerebro, después de una autopsia en personas que mueren, fallecen en el verano, que es cuando hay más sol, es mucho más elevado el contenido de serotonina que en los que fallecen en el invierno. Ahí se ve mucho esta correlación, esta relación de que también hay que ir a tomar el sol, hay que salir a actividades, por ejemplo, en el caso de la actividad física, podrían ser actividades al aire libre, en las que pueda también darnos sol, no obviamente en aquellos momentos en los que está al máximo los rayos del sol y demás, ¿sí? ¿No? Encontrar un momento en el que a lo mejor al atardecer o al amanecer para poder obtener esta luz que nos va a ayudar también. En el caso de
bien ya mencionamos cuáles son aquellas características dietéticas y no dietéticas que nos van a ayudar al aumento de producción de la serotonina. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son los que no nos van a ayudar? ¿Y por qué no nos van a ayudar? Porque ustedes me van a decir, ay, pues sí, es que me estás presentando todos los alimentos que todos conocemos como alimento chatarra, ¿no? O sea, la bollería, las papitas, los pasteles, la comida rápida, todo esto, pues sí, o sea, sí, ya sabemos que no se le ha dado una connotación positiva para el cuerpo, ¿sí? Pero ahí nada más comentarles, primero que nada, no hay alimentos buenos y alimentos malos, porque no han hecho nada malo o bueno, ¿no? O sea, no se les debe dar esta connotación moral, sino que están dados por el tema de en qué cantidades, primero que nada, se pueden consumir para que beneficien al cuerpo y que evidentemente el consumo de estas pues ha también traído un estudio en que, no uno sino muchos pues, pero estudios en los que se mencionan que hay una afección a nivel funcional, ¿no? O fisiológico del cuerpo. Particularmente hablando de la serotonina, ¿por qué nos va a disminuir la serotonina? Porque no sé si recuerdan que les platicaba yo de la microbiota, ¿sí? La microbiota intestinal. Cuando yo consumo este tipo de productos, va a haber un aumento de bacterias que son bacterias, por así decirlo, que tienen una connotación negativa, que van a acabar con esas bacterias que me ayudaban a producir los ácidos grasos de cadena corta que les mencionaba que nos van a ayudar a generar la serotonina, ¿sí? O a tener niveles elevados de serotonina. Entonces, a resumidas cuentas, si yo consumo este tipo de productos ultraprocesados o comida rápida y demás, lo que yo voy a hacer es que voy a acabar con las bacterias buenas, por así decirlo, y no voy a tener un aumento de aprovechamiento del triptófano y evidentemente no voy a tener ese beneficio que yo quiero de aumento de serotonina en mi cuerpo para tener un adecuado estado de bienestar. Entonces, ¿qué otras características? Si bien, como mencionábamos, pues tuvimos ya características dietéticas y no dietéticas de aquello que aumenta los niveles de serotonina. Ahora bien, también ya hablamos de las dietéticas que disminuyen. Ahora vamos a hablar de las no dietéticas que van a disminuirlo, que es el calor excesivo. El calor excesivo también tiene su razón de ser este tema de que cuando estamos en un ambiente que es muy caluroso, de repente tenemos como más reacciones así de disgusto, ¿sí? O pues de enojo incluso. El estrés, evidentemente, cuando tenemos estrés, va a haber un aumento del cortisol. El cortisol va a jugar un papel ahí muy importante para la disminución de la serotonina, ¿sí? Va a impedir que haya una producción adecuada o que mantenga los niveles altos de serotonina en nuestro cuerpo. La edad también, por lo mismo que mencionábamos del estrés oxidativo, esperar a desayunar 2 a 3 horas también es una característica importante que nos va a afectar o nos va a disminuir la serotonina y no dormir adecuadamente. Como les mencionaba, o sea, en el caso de la serotonina y la melatonina van a estar ligadas por el triptófano o van a ser producidas por el triptófano. Entonces, si yo consumo estos alimentos y hago este tipo de actividades que mencioné anteriormente para producir mayor serotonina, pues evidentemente voy a tener un mejor, pues un mejor desempeño laboral. Ahora bien, ya mencionamos el tema de la influencia de los alimentos en las emociones, es decir, si yo elijo estratégicamente ciertos alimentos, voy a tener, pues evidentemente, mejores desempeños emocionales o herramientas emocionales también, o reacciones, por así decirlo, pero ¿será lo mismo al revés? O sea, yo por mis emociones elegiré o no elegiré ciertos alimentos. ¿Ustedes qué creen? Igual ahí les voy haciendo la pregunta para que la analicen. ¿Ustedes se han visto en alguna situación de tristeza, de enojo, de miedo, de disgusto, que les haya provocado comer más o comer menos o elegir un alimento en particular o no? Las emociones agradables evidentemente van a representar un factor sociocultural que van a motivar a la conducta alimentaria. Es lo mismo que mencionábamos en el tema del concepto de alimentación, ¿sí? Está implícito
las emociones en el proceso de la alimentación. ¿Cuáles son los componentes que van a influir en la elección de estos alimentos? Componente cognitivo, es decir, lo que yo conozco referente al tema de los alimentos que debo de elegir, la conducta que voy a tener referente a este conocimiento y también las afecciones, lo afectivo, ¿no? O sea, las emociones, perdón. Estas emociones, como ya lo mencionaba, en algún momento me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que como más o como menos cuando estoy triste, enojado, alegre, no sé, incluso en una reunión, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estamos en una reunión con el platito de botanas enfrente y ni siquiera hemos analizado si verdaderamente tenemos hambre o no tenemos hambre y estamos comiendo, ¿sí? Estamos consumiendo ahí alimentos. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de lo social, que es también. Y en ese momento, evidentemente, me siento muy contento porque estoy conviviendo con la gente con la que me siento a gusto, ¿no? Entonces, la relación entre emociones y alimentación no es simple, evidentemente. Los estados emocionales y de ánimo pueden influir en la conducta alimentaria y a su vez la alimentación puede modificar las emociones y estados de ánimo. Si se fijan, es un ciclo, ¿sí? O sea, es un ciclo. Hay una influencia bidireccional, ¿sí? Tanto de lo que yo como en mis emociones como de la emoción que yo tengo en ese momento para elegir lo que como o no como. En esta influencia bidireccional, el sistema emocional va a modular la conducta alimentaria, ¿sí? Nos va a afectar ahí completamente en que si voy a comer, no voy a comer, y qué es lo que voy a comer y en cuántas cantidades, ¿no? En cuánta cantidad es lo que lo voy a ingerir. ¿Qué podría influenciar? Pues problemas o situaciones agobiantes y emociones agradables durante la alimentación, como les mencionaba. Si yo estoy a lo mejor en una situación en la que tengo mucho estrés laboral y me voy a comer y llego y hay una situación, no sé, Dios no lo quiera, de salud en mi familia, de repente me acaban de informar de esto, pues evidentemente es un problema, es algo que me va a agobiar y es algo que me va a determinar que no quiera yo comer a lo mejor o que coma mucho más, ¿no? O también si voy a mi casa, después en mi hora de comida laboral y tengo un ambiente muy bonito de alimentación con mis hijos o con mi esposo, con mi pareja, con mi mamá, con no sé, evidentemente pues va a traer que yo consuma a lo mejor más o menos alimentos, no lo sé, depende de cada persona, y por ende yo regrese a mi área laboral pues o feliz o triste o disgustado, perturbado y demás. En este tema de la influencia, es bien importante, me gusta mencionarles mucho cuando nosotros les estamos dando de comer a los chiquitines, ¿no? Cuando estamos en la alimentación complementaria, cuando va probando ese alimento nuevo, el pequeño, que hace carita así de disgusto, ¿no? Cuando le estamos dando a lo mejor hígado, ¿no? Que todos diríamos, oye, hígado de res o de pollo, ¿no? O sea, ¿qué sabor tan fuerte tiene? O algunos dirán, no, pues qué rico. ¿Cómo nosotros en nuestra percepción empezamos a decir, ese alimento no le gusta, no hay que dárselo, porque no le gusta, porque mira, hizo la carita, sin ponernos a pensar que esa cara le está haciendo porque está conociendo un alimento nuevo, ¿no? Entonces, eso que nosotros estamos diciéndole al chiquitín que estamos viendo que está comiendo, evidentemente va a tener una influencia en él, en el que decida mañana si va o no a comer lo que está comiendo, o sea, lo que está comiendo ahorita, ¿no? O sea, porque si yo como papá, como cuidador, como tío, como parte de la familia hago mención de, guácala, está comiendo hígado de pollo, mira, pobre, ni le gusta, va a tener entonces el bebé en su ambiente un pensamiento negativo referente a ese alimento. Y entonces es a través muchas veces de estas emociones mismas que nosotros tenemos frente a ciertos alimentos que vamos a generar o compartir o fomentar este tipo de emociones o rechazos frente a ciertos alimentos a nuestros hijos desde chiquititos, ¿no? O a los chiquitines que tengamos ahí enfrente. Entonces, evidentemente, tenemos que quitar pues todos estos prejuicios que tenemos y empezar a disfrutar los alimentos de una manera más natural. Ahora, bueno, después de este paréntesis, me gustaría también mencionarles que hay distinciones aquí.
¿Cómo se ve más afectado el consumo de alimentos en el caso de mujeres o cuáles sentimientos son los que lo provocan más? El estrés y la culpa. Se ha estudiado que estrés y culpa es lo que a nosotras como mujeres nos hacen modificar nuestra conducta alimentaria, ¿sí? O comer más o comer menos o comer cierto tipo de alimentos que no van a ser benéficos para nuestra salud. En el caso de los hombres, lo que podría aumentar su consumo de alimentos de este tipo son el aburrimiento y la ansiedad. Fíjense qué diferentes somos y qué complementarios. Ahora bien, hay algo que ya está definido como comedores emocionales. Bueno, es algo que está ahí en revisión todavía, pero el comedor emocional es aquel que come por apetencia, pero sin hambre fisiológica, que va a ser en respuesta, obviamente, este consumo de alimentos en respuesta a acontecimientos tanto positivos o negativos, con la finalidad de evitar, regular, enfrentar o mejorar la experiencia emocional. Es decir, yo voy a utilizar el alimento para poder suplir esta, a lo mejor esta falta de herramienta que yo tengo para afrontar estas emociones, ¿no? O no afrontar la emoción, sino yo meterme en algo que me da alivio a través de los alimentos para tratar de no confrontar esta emoción, ¿sí? Ahí me gusta ponerles esta imagen, ¿no? Del helado, de cuántas veces se ha tomado con, no, pues estoy triste, me voy a ir a comer un bote de helado así a cucharadas para sentirme mucho mejor, ¿no? En vez de a lo mejor afrontar esa emoción que sí, efectivamente estoy triste, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esa tristeza o a dónde me va a llevar? Entonces, el aumento del consumo en emociones negativas o positivas, como ya lo mencionaba, es decir, no solamente cuando estoy triste voy a comer más, sino también cuando estoy feliz. ¿Cuáles son aquellas emociones que se ha estudiado que generan un incremento en el consumo de alimentos? La alegría y el enojo. Contra el miedo y la tristeza. El miedo y la tristeza casi no generan un incremento, ¿sí? Ahí les hago la reflexión, vayan identificando entonces si ustedes son comedores emocionales o no son comedores emocionales, cuando están tristes, cuando tienen miedo, cuando están alegres o cuando están enojados. ¿Comen más o comen menos? Aquel comedor emocional es aquel que modifica su conducta, pero el comedor no emocional es aquel que no la modifica o incluso disminuye su consumo de alimentos. Y entonces ahí para que ustedes vayan conociéndose un poquito más y vayan identificando por qué como lo que como cuando lo como, ¿no? Y si cuando estoy comiendo realmente es porque tengo un hambre fisiológica. Muchas veces se hace la referencia a que el hambre fisiológica se siente a nivel del estómago, ¿sí? A nivel del abdomen. Y el hambre emocional se siente a nivel de la garganta, ¿sí? Hay diferentes, pues opiniones al respecto, pero más o menos es así como podemos identificarlo. Evidentemente, el hambre emocional va a ser un hambre inmediata, ¿no? Es ya, o sea, es que tengo que comer ya. Y va a ser por un gusto o por un sabor en particular. Y en el caso del hambre fisiológica puede esperar, es un hambre que puede esperar, que puedo yo llegar y decir, híjole, tengo mucha hambre, pero bueno, me voy a cocinar rápido. O sea, puede esperar y no es por algún sabor en particular. ¿Cómo puedo yo regular esto? ¿Cómo puedo regular que mis emociones no vayan a controlar el que yo consuma o no cierto tipo de alimentos, sino que el consumo que yo tenga sea meramente fisiológico y con mi conocimiento de aquello que va a generar beneficio para mi cuerpo? Pues no sé si han escuchado hablar del mindful eating, que es alimentación consciente, alimentación plena, ¿sí? O sea, en todos mis sentidos voy a estarme alimentando, que consiste pues en diferentes características. Primero, no juzgar y disfrutar la comida. Identificar las sensaciones que tiene en el cuerpo, es decir, escuchar al cuerpo, aprender a darle lo que necesita, ¿sí? No tampoco eliminar esas sensaciones de hambre que se tienen fisiológica y decir, ay, no, o sea, estoy trabajando ya, no importa que tenga yo que comer. Evidentemente ya nos dimos cuenta que sí tiene una influencia para yo ser más productivo al momento de mi trabajo, ¿sí? O sea, si yo le doy
si escucho al cuerpo, si le doy ese lugar que tiene, recuerden que no vamos a poder lograr tener un impacto laboral y un éxito laboral por mucho tiempo si no cuidamos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Él es el que nos lo está dando, nuestro cerebro es el que nos lo está dando, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarlo. Si yo quiero durar con esta productividad mucho más tiempo, pues entonces tengo que cuidar a mi cuerpo, ¿sí? Eso es sí o sí. Las empresas, los líderes deben de buscar cuidar esto, ¿sí? En todos sus empleados porque tiene un impacto y ese impacto pues ya es científicamente comprobado. Entonces, hacer caso a las sensaciones de mi cuerpo, darle lo que necesita, ojo ahí, pues identificar este tema del hambre emocional o el hambre fisiológica. El estómago, aprender a notar cuando tenemos hambre y cuando estamos satisfechos. Yo siempre les hago el ejemplo, les digo, bueno, piensen en el estómago que tiene pues imagínenselo, ¿no? En el tamaño que ustedes lo tengan, ¿no? O sea, más o menos así, y entonces es una cajita, y esa cajita normalmente debe de quedar siempre 3/4 partes de, una vez que yo como, a 3/4 partes, ¿no? De su llenado. Es decir, no tengo que llenarlo completamente porque entonces no me voy a sentir bien. Creo que todos sabemos identificar así cuando, qué rico comí bien, comí rico y me siento bien, no me siento ligero, ¿sí? Me siento ligero, perdón, no me siento pesado. O en algunas ocasiones también, por ejemplo, se da muchísimo en el tema cuando vamos a los buffets, ¿no? Cuando vemos a la gente que ya está así recargada para atrás. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera puede respirar bien porque excedió la cantidad de alimentos que su cuerpo podía tolerar en ese momento, y entonces está trabajando, pero sí rapidísimo, para lograr sacar a flote todo o poder absorber o aprovechar al máximo todos esos alimentos o metabolizarlos rápidamente, ¿sí? Evidentemente, si yo tengo una comida pesada, también el regreso a la jornada laboral va a ser muy pesado. Entonces, comer lo suficiente, evidentemente escuchando a mi cuerpo, hasta donde me dice, ¿sabes qué? Aquí ya estás súper bien, estás a gusto, estás ligero, pues vamos, ¿no? En cuanto al cuerpo, es sentarse en la mesa. Evidentemente hay que sentarse en la mesa, prepararla, disfrutar ya sea en familia o para uno mismo, y disfrutar ver bonito acomodado también tiene una influencia, ¿no? Si estamos hablando de alimentación plena y alimentación consciente en ese mismo momento, todo influye, el ambiente influye, como yo les decía en el tema del bebé, o sea, va a influir en todo su entorno de alimentación, lo que escuche, o o las caras incluso que vea de los demás. Entonces, tener como ese cuidado de poner nuestra mesita, ahí fíjense cuántas veces hemos estado, no, pues es que tengo que trabajar y estoy aquí en la computadora y al lado con la tortita o el huevito o lo que sea que estemos consumiendo, y mordidita al huevo y como, perdón, y trabajo. Entonces, ahí no estamos dándole ese valor que debemos de darle al cuidado de nuestro cuerpo, de sentarnos bien, de estar enfocados solamente, conscientemente, en apariencia de los alimentos, en la textura, en el aroma, en el sabor. Yo les pregunto a todos aquí, ¿se acuerdan qué fue lo que desayunaron en la mañana? ¿O no han desayunado? ¿Se acuerdan qué fue eso que desayunaron? Los sabores que percibieron, los colores que había en su plato, las texturas que tenían. Parte de la alimentación plena es esto, ¿no? O sea, es que yo identifique en ese momento, en mi momento presente, qué es lo que estoy comiendo, a qué sabe, qué texturas. Y esto particularmente también tiene que ver con la manera en la que yo enseño a mis hijos a comer, ¿sí? Todo así, si hablamos del tema de, oye, ¿ya vieron que los chícharos están muy crujientes y tienen un verde mucho más fuerte, ¿verdad? Y, o sea, de este tipo de cosas también favorecen mucho en el caso de cuando tenemos por ahí algún familiar que no tiene alguna dificultad frente a los alimentos. Entonces, hacer un ambiente agradable y cuidar también mucho qué es eso que yo estoy viendo. Evidentemente, si yo coloco ya todos los alimentos que mencionamos que son elevados en triptófano que me van a ayudar, en general estamos hablando de diferentes grupos de alimentos, de vegetales
y de mucho color, ¿sí? Yo debería de ver en cada uno de mi desayuno, comida y cena mucho color, ¿sí? Colores verde, naranja, el rojo, ¿no? No solamente café. Si nos vamos a alimentos de origen animal, es muy monótono el café, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, no sé, pollo, ¿no? Y comemos pollo rostizado y comemos taquitos. ¿Qué comemos ahí? Lo único que comemos es la tortilla con el pollo y es como color café o beige más beige. ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está? Mientras más colores tengamos, mayor tipo de nutrientes vamos a tener y evidentemente, como ya vimos, dentro de esos colores podemos elegir aquellos alimentos que sean altos en triptófano. El gusto, masticar lentamente, notando la textura, como ya lo mencionábamos, los distintos sabores. En el oído, escuchar los cracks, ¿no? El famoso crack al masticar, que evidentemente también está estudiado, que aquellos alimentos crujientes son más apetecibles, o son los que gustan más. El burbujeo de la comida, también percibir los aromas, ¿no? Cuando llegamos a casa o al lugar donde vayamos a comer o abrimos el topper y olemos, ¿no? O sea, el alimento que vamos a consumir, o sea, que esa experiencia sea completa, ¿no? Y la vista, observar detenidamente, como yo les mencionaba, que haya muchos colores en los alimentos para también, como platicamos anteriormente, pues entre más colores también voy a tener mayor diversidad de alimentos que darle a mis bacterias intestinales, ¿sí? Y la presentación, no por el hecho de que vaya yo a comer solo, pues digo, ay, pues ya pues aquí en un platito chiquito y ya nomás un tenedor y aquí me sirvo todo revuelto, ¿no? No, también cuidar, o sea, que sea algo, que nuestra alimentación sea algo de verdad que cuidemos y que lo tomemos como algo sagrado, ¿sí? O sea, que sí sea, voy a desayunar bien, como ya lo mencionamos, disminuye los niveles de serotonina el desayunar tarde, 2 o 3 horas después de habernos, obviamente de habernos despertado, entonces darle el tiempo a desayunar bien, a comer bien también y pensarlo siempre como el ciclo, recordar nuestro ciclo circadiano, ¿sí? O sea, pensar que cuando esté el sol en su máxima expresión es cuando más debemos de comer, a lo mejor más bien cuando nuestro cuerpo tiene, perdón, mayor capacidad para metabolizar todos esos alimentos, ¿sí? Y en el caso de en la mañana, pues empezar con algo así que sea ligero, que sea a lo mejor elevado en triptófano, ¿no? Para tener ahora sí que la mayor energía, ¿sí? La mayor cantidad de energía, este bienestar o estado adecuado de ánimo que me permita desarrollar mis funciones adecuadamente. O incluso crear más ideas, ¿no? Entonces, muy bien, ahí nos daremos cuenta o les digo yo, cómo nosotros queremos estar a nivel laboral. O sea, queremos estar así con este tipo de gesticulaciones, con este tipo de actitudes, o queremos dar lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, creo que vale la pena revisarlo, analizarlo y hacer lo que está en nuestras manos, evidentemente, para cambiarlo, ¿no? Diría, una persona me comentó, ¿no? Van ahí por el mundo con cara de frijol sin sal, ¿no? De cuando pruebas un frijol y es así sin sal, o incluso de frijol acedo, ¿no? O sea, que ya es un frijol que no. Entonces, cambiamos esta cara de frijol sin sal o de frijol acedo a una cara agradable o a una cara relajada, ¿no? O sea, no tenemos que estar a lo mejor siempre felices, evidentemente todos tenemos estas emociones y todas estas emociones tenemos que aprender a regularlas, ¿no? O a que nos lleven a un beneficio para nosotros y para los demás. Entonces, está en nuestras manos, ya identificamos, creo yo, que efectivamente hay un impacto muy fuerte en lo que nosotros decidimos comer para nuestro desempeño laboral y por ende para nuestro éxito profesional. Me gustaría compartirles un pequeño video, no sé si me pueden apoyar a presentarlo. Sí, maestra, permítame un segundito, por favor. Sí, claro. Bueno, en este video vamos a ver evidentemente un resumen, así rápidamente, de todo esto que yo les he ido mencionando para pues recapitular, ¿no?
Antes de continuar, ¿me comentas si sí se reprodujo correctamente? Sí, se está reproduciendo correctamente. Si extrajeras toda el agua de tu cerebro y fraccionaras el contenido en constituyentes nutricionales, ¿cómo luciría? La mayor parte del peso de tu cerebro deshidratado provendrían de grasa, también conocidos como lípidos. En el resto de la masa cerebral encontrarías proteínas y aminoácidos, trazas de micronutrientes y glucosa. El cerebro es, por supuesto, más que la suma de sus partes nutricionales, pero cada componente tiene un claro impacto en el funcionamiento, desarrollo, estado anímico y energía. La apatía después del almuerzo o el estado de alerta de tarde-noche que puedes sentir, bueno, podrían ser simplemente los efectos de la alimentación en tu cerebro. De las grasas en el cerebro, las superestrellas son las omegas 3 y 6. Estos ácidos grasos esenciales que se han relacionado con la prevención de afecciones degenerativas del cerebro deben provenir de nuestra dieta. Así, el consumo de alimentos ricos en omega, como frutos secos, semillas y las grasas de pescados, son cruciales para crear y mantener las membranas celulares. Y mientras omegas son grasas buenas para el cerebro, el consumo de largo plazo de otras grasas, como las grasas trans y saturadas, puede poner en peligro la salud del cerebro. Por otra parte, las proteínas y aminoácidos, los componentes nutrientes del crecimiento y desarrollo, manipulan cómo nos sentimos y comportamos. Los aminoácidos contienen los precursores de los neurotransmisores, los mensajeros químicos que llevan señales entre las neuronas, que afectan cosas como el estado de ánimo, sueño, atención y el peso. Pueden ser la razón de que sientas calma luego de un gran plato de pasta, o más alerta después de una comida rica en proteínas. Las combinaciones complejas de compuestos en los alimentos pueden estimular las células del cerebro a liberar noradrenalina, que altera el humor, dopamina y serotonina. Pero llegar a las células del cerebro es complicado y los aminoácidos tienen que competir por el acceso limitado. Una dieta con una gama de alimentos ayuda a mantener una combinación equilibrada de mensajeros cerebrales y evita que tu estado de ánimo se incline en una dirección u otra. Como los otros órganos de nuestro cuerpo, nuestro cerebro se beneficia de un abasto constante de micronutrientes. Los antioxidantes en las frutas y verduras apoyan al cerebro en su lucha contra los radicales libres que destruyen neuronas, lo que permite a tu cerebro a trabajar bien por un periodo de tiempo más largo. Y sin micronutrientes poderosos como las vitaminas B6 y B12 y el ácido fólico, nuestros cerebros serían susceptibles a la enfermedad cerebral y deterioro mental. Trazas de los minerales hierro, cobre, zinc y sodio son también esenciales para la salud del cerebro y el desarrollo cognitivo temprano. Para que el cerebro transforme y sintetice de manera eficiente estos nutrientes valiosos, necesita combustible y mucho de él. Aunque el cerebro humano solo es cerca del 2% de nuestro peso corporal, utiliza hasta un 20% de nuestros recursos energéticos. La mayor parte de esta energía proviene de los carbohidratos que nuestro cuerpo digiere en glucosa o azúcar en la sangre. Los lóbulos frontales son tan sensibles a las caídas en la glucosa, de hecho, que un cambio en la función mental es una de las señales primarias de la deficiencia de nutrientes. Suponiendo que recibimos glucosa con regularidad, ¿cómo afecta a nuestro cerebro el tipo específico de carbohidratos que comemos? Los carbohidratos se presentan en 3 formas: almidón, azúcar y fibra. Aunque en la mayoría de las etiquetas de nutrición se agrupa al total de hidratos de carbono, la proporción de azúcar y los subgrupos de fibra en el total afecta la forma en que el cuerpo y el cerebro responden. Alimentos con alto contenido glucémico como el pan blanco causan una liberación rápida de la glucosa en la sangre y luego viene una caída. El azúcar en la sangre cae y con ella nuestra capacidad de atención y ánimo. Por otro lado, la avena, granos y legumbres tienen la liberación de glucosa más lenta, que permiten un nivel más constante de atención. Para mantener el poder cerebral, opta por una dieta variada de alimentos ricos en nutrientes es fundamental. Cuando se trata de lo que muerdes, masticas y tragas, tus decisiones tienen un efecto directo y de larga duración en el órgano más poderoso en tu cuerpo. ¿Por qué tu cerebro piensa que la lengua se quema al morder algo picante? Explora la ciencia de los condimentos picantes con este
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por compartir el video. Si bien es mucha información, ¿no? En tan corto tiempo, pero creo que, bueno, es importante que recapituláramos todo esto y que evidentemente pues no es lo único que va a tener una influencia. Recordemos que somos nosotros como una galaxia entera, ¿no? Y cada una de las características que tienen alguna afección, cada una de las partes de nuestro cuerpo que tiene alguna afección va a generar una reacción en cadena, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos estar cuidando o haciendo lo mejor por nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la idea, hacer lo mejor por nuestro cuerpo. Evidentemente ahí hablo de algo muy importante, tomando en cuenta el tema del desayuno, de los niveles de serotonina y demás que ya les decía. También la fuente principal de energía de nuestro cerebro, esto ustedes saben, el cerebro tiene influencia en emociones y en tema cognitivo. Entonces, el impacto que va a tener el no desayunar puede ser mucho más grande de lo que pensábamos, porque la fuente principal de energía de nuestro cerebro es la glucosa. ¿Y dónde obtenemos la glucosa? Pues a través de los alimentos. Entonces, fíjense bien, qué mejor que darle alimentos que también sean elevados en serotonina, como bien lo hemos estado reiterando constantemente. ¿Sí? Permítanme seguir compartiendo. Ahí nuevamente están viendo mi pantalla bien. Sí, correcto. Ok, gracias. En conclusión, la elección de alimentos puede estar dada por nuestras emociones si nosotros no tenemos las herramientas de autocontrol, es decir, si no tenemos pues estas herramientas emocionales para poder elegir adecuadamente. La elección de alimentos estratégicamente nos puede asimismo ayudar en el sistema nervioso, mejorando a la vez en el control de las emociones y el cuidado de la alimentación, el estilo de vida. Si ustedes se fijaron, no solo hablamos de tema de alimentos, qué tipo de alimentos, sino estilo de vida en general, es fundamental para lograr una comunicación asertiva y un aumento en la productividad, logrando evidentemente un éxito laboral. Es maravilloso, honestamente, todas las funciones que tiene nuestro cuerpo. Es increíble todo lo que podemos hacer por él y en mi caso particular como profesional del área de la salud, sí también me genera mucha preocupación cuando no tenemos estos conocimientos para poder ayudar a nuestro cuerpo a funcionar de la mejor manera. Hablando de tema de conducta alimentaria y demás, hay mucho por ver, o sea, yo les compartí nada más un resumen pequeñito de ello, pero hay mucho por conocer. Estamos todavía en este proceso de la psiconutrición, no sé si la han escuchado mencionar. Tenemos el gusto de compartirles toda esta formación a profesionales del área de la salud en la maestría en nutrición clínica y comportamiento alimentario aquí en la UBAC. Entonces, pues ojalá que quieran seguirse formando, que independientemente de que no sean profesionales del área de la salud, que busquen conocer un poquito más acerca de todo lo que puede hacer una alimentación adecuada y un estilo de vida adecuado, incluso en el tema laboral, ¿no? Que mencionábamos, muchas veces podemos pensar, pues no tiene nada que ver, o sea, yo lo que tengo que hacer es dedicarme a trabajar y bien, pero la realidad es que yo voy a trabajar bien, voy a ser más eficiente, voy a rendir más si controlo el estilo de vida que estoy teniendo y el tipo de alimentos que voy a llevar a mi boca. Entonces, la influencia está totalmente relacionada, o sea, hay una influencia bidireccional, como lo mencionábamos. Entonces hay que lograr, ¿no? O sea, que todo se dé de la mejor manera, gradual, sí, gradual, tampoco nos sentamos frustrados en este tema. Híjole, es que yo detecté que soy comedor emocional y aparte detecté que no como a lo mejor ningún grupo de alimentos que son altos en triptófano y entonces, ¿qué voy a hacer? Y a lo mejor no me gustan, ¿no? Algunos de ellos, pero puede ser que otros sí. Entonces, un paso a la vez, ¿no? Un paso a la vez, modificando patrones o conductas que pueden hacer mucho bien a nuestro cuerpo y a nuestro organismo. Entonces, pues
Es un gusto, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estos temas que me apasionan. La verdad, la nutrición me apasiona, me encanta poder compartirles toda esta información. Y pues no sé si tengan alguna duda, yo quedo con todo el gusto a la orden.